Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a aprovechar un poquito el tiempo, jóvenes. Hoy entramos a ver el tema forestal, lo relacionado con la actividad silvícola del país. Y a propósito, pues he compartido en Classroom dos documentos que me parece interesante, jóvenes, sobre el tema forestal en Guatemala. El primero es el resumen del estado actual del manejo y ordenación forestal en Guatemala. Contiene información muy interesante, documentos compartidos y elaborados con la FAO de Naciones Unidas. El siguiente documento es situación actual y tendencia del sector forestal en Guatemala, que describe algunos avances que se tiene en relación al aprovechamiento del recurso forestal en nuestro país, especialmente los sectores que se han visto involucrados en este aprovechamiento, principalmente jóvenes porque se ha tomado en estos últimos años, pues se le ha puesto mayor interés a la actividad forestal, ya que algunos países, decíamos el caso de Chile. Chile es uno de los países que trabaja el tema silvícola, que se ha interesado mucho sobre el tema del aprovechamiento forestal. Chile exporta madera a casi todas partes del mundo y, y ha tenido una regulación respecto al tema forestal, forestación, desforestación, pues ejemplar para muchos países. Se ha estudiado mucho sobre los avances del tema forestal en Chile y algunos otros países. Entonces, razón pues por la cual estos dos documentos que les he compartido refleja incluso en términos estadísticos el aprovechamiento del recurso bosque y así mismo jóvenes una clasificación del recurso bosque, ya que no solamente se trata de pino en Guatemala, de coníferas, sino que también hay otras especies como la caoba, el cedro, que abundaban en el departamento del Petén, pero lamentablemente a través de las acciones de deforestación eh, sin ninguna autorización, de manera ilegal, pues se ha ido reduciendo la masa de bosque en el departamento del Petén, al igual que en Alta Verapaz. Por otro lado, jóvenes, en este documento creo que es importante para que lo lean, porque ya que el día de hoy vamos a analizar y también a comentar algunos aspectos de la ley forestal. Obviamente vamos a leer, nuevamente les indico los artículos que a nuestro juicio pues son de mayor relevancia en el texto de la ley y que se refieren propiamente a la actividad forestal, ya que hay artículos, como veremos, que regulan la actividad administrativa de la nueva institución que se ha encargado precisamente del tema forestal, con jurisdicción y competencia en este tema, con jurisdicción a nivel nacional y competencia en el tema forestal. En el documento, en uno de estos dos documentos, jóvenes, se plantea, por ejemplo, más o menos desde qué año se empieza a abordar ya de manera un poquito, llamemos así, seria, de una manera seria, un enfoque más estructurado y organizado, el tema forestal en nuestro país, ya que, pues vamos a ver, surge un instituto forestal que va a abordar el tema. Desafortunadamente no logra realizar sus funciones y sus objetivos, desaparece. Luego aparece una Dirección General de Bosques, DIGEBOS, a nivel dentro de la estructura administrativa del Ministerio de Agricultura, pues aparece como una dirección, la Dirección General de Bosques, DIGEBOS. También trabajó un tiempo atendiendo el tema bosque. Sin embargo, los alcances de su trabajo no fueron muy satisfactorios. Y además del avance que se ha tenido ya en forma moderna,
sobre el tema silvícola a nivel general mundial y luego muy particularmente en nuestro país. Y se ve la necesidad de crear una institución, como veremos ahora, con carácter autónomo, una institución que pudiera atender el tema forestal, el tema bosque, el tema forestal en nuestro país, con seriedad, con mucho, digamos, expertise, sobre todo jóvenes, experiencia, llevando a las personas idóneas, a las personas conocedoras del tema, al seno de esta nueva institución del Estado, y que es el Instituto Nacional de Bosque. Es el INAB, el instituto que tenemos actualmente, la entidad del Estado, que se encarga precisamente del tema forestal. Y creo que ha ido desarrollando bien el trabajo el INABO, es el Instituto Nacional de Bosque, como señala en este documento que hemos compartido con ustedes. Sin embargo, ahora vemos, hay un decir, existe en el ambiente, creo que la idea de concentrar nuevamente en un Ministerio de Estado las instituciones que están trabajando, como el tema forestal, áreas protegidas, creo que pudiera ser un poquito desafortunado si fuera así la decisión, ¿verdad? Si fuera así finalmente lo que se vaya a decidir, ya que de una u otra manera yo creo que las instituciones van ganando alguna experiencia en el desarrollo de sus funciones porque a lo largo de cierto tiempo. Y sobre todo, si es una institución con autonomía, no escapa total y absolutamente, jóvenes, de las influencias políticas de turno, pero sin embargo creo que tienen cierta libertad y capacidad de desarrollar precisamente los fines y objetivos que se les imponen, especialmente los mandatos que se imponen en ley o que están en ley para estas instituciones. Si pasara a ser pues parte de un ministerio, adscrito a un ministerio, pues yo creo que realmente sería como un regresar, una acción regresiva en perjuicio precisamente de lo que persigue la ley forestal, como veremos a continuación. Repito, en el ambiente está esa percepción de querer muchas gracias, Carolina. Sí, en lugar de avanzar, pues decíamos, existe esos decires, escuchamos en los medios de comunicación. Pues les decía, a ver, veremos hasta qué punto se va a concretar. Por nuestra parte, pues esperaríamos que el INAV continuara en su trabajo a pesar de limitaciones, porque también quisiera decir, y adelanto esto, bueno, por favor, decirle, por ejemplo, en relación a los bosques comunales, las comunidades prefieren manejar sus propios bosques, porque son un poquito más estrictos en el manejo de los bosques, en el cuidado de los bosques. Entonces también hay como cierta, quizás no fricción propiamente entre las autoridades y la autoridad propiamente del Instituto Nacional de Bosque, entidad a la cual perciben las comunidades como que un poquito muy flexible, porque a pesar de la deforestación, el INAH pues ha hecho muy poco, a diferencia, repito, de las comunidades donde existen mantos comunales de bosque en estas comunidades, pues son mucho más celosas estas autoridades para cuidar su recurso bosque. Pero a pesar de ello, repito, creo que el trabajo que ha estado realizando el Instituto Nacional de Bosque desde la perspectiva de una entidad autónoma, pues ha sido muy importante, jóvenes. Creo que ha tratado de incluso intercambiar esa experiencia a nivel latinoamericano con el apoyo de Naciones Unidas, por supuesto, creo que ha sido muy significativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy en clase? Pues va a ser la ley forestal, jóvenes, y para eso vamos a enfocar, por favor, la esquemática jurídica del, pero me permiten, por favor, de esta ley. Tenemos acá
creo que es la esquemática jurídica de la ley forestal. Por favor, entrando de acá y luego, repito, vamos a leer la ley, a analizar la ley, a hacer algunos comentarios respecto a la ley. Es otra, estamos ya en el marco del fuero legal de estos temas, leyes vigentes en el país. Así tenemos la ley forestal, está contenida en el decreto número 101-96 del Congreso de la República. Yo creo que se aprecia la diapositiva, pues ahí estamos. Entonces, es el decreto número 101-96 del Congreso de la República. Comprende 4 considerandos, tiene 4 considerandos, 10 títulos, y vamos a encontrar 117 artículos. El título primero se refiere a las disposiciones generales, acá se nos va a hablar el tema forestal en nuestro país, jóvenes. El título 2, en cuanto al órgano de dirección, les decía, a la luz de esta nueva ley, surge en 1996, aparece una nueva entidad del Estado que se encarga precisamente del tema forestal. Entonces tenemos aquí los órganos de dirección. Luego, en el título tercero de las concesiones, encontramos acá relacionado con el tema aprovechamiento, que tenemos acá el tema aprovechamiento, pues las concesiones viene a ser como una autorización que otorga el Estado para poder aprovechar el recurso bosque. Y obviamente los productos también de este recurso, jóvenes, lo que se denomina, digamos, no maderables. Entonces, el aprovechamiento, especialmente, pues hablamos de las concesiones. Luego, en el título cuarto, encontramos de los bosques y su protección. Va con esa visión, con esa mira de proteger este recurso valioso del país. Y especialmente para promover el desarrollo económico social, la sociedad guatemalteca y de manera muy particular para los que trabajan en el campo. El título quinto se refiere al aprovechamiento, al manejo e industrialización forestal, también como una aspiración para el aprovechamiento del recurso bosque. Se habla ya de la industrialización precisamente de este aprovechamiento. Veremos en qué consiste el tema de la industrialización forestal. En el título sexto se refiere a la forestación y reforestación. Muy bien, brevemente podemos agregar, hay un estudio muy interesante, solo que muy voluminoso, jóvenes, que se refiere precisamente a la calidad de tierra en Guatemala, pero más que calidad, se refiere a la vocación de la tierra en nuestro país. Y según este estudio muy serio, también promovido por Naciones Unidas y CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, tenemos jóvenes que más del 50% de la tierra de Guatemala es de vocación forestal. Sin embargo, ya por la práctica agrícola de nuestro país, pues se ha dedicado esta tierra a la agricultura y hoy día también casi de manera intensiva a la ganadería, y se ha ido perdiendo precisamente el recurso bosque, y razón por la cual se habla de reforestación, donde han existido mantos de bosque, de árboles, en tanto que en la forestación ahí hay tierra, pero no es de vocación forestal, pues, pero no tiene bosque. Y se habla precisamente de la forestación. Y la reforestación es la regeneración precisamente del bosque. Luego tenemos en el título séptimo, en el título 7, del fomento de la forestación, tratar de ganar esos espacios de tierra sembrando árboles, o bien acá, jóvenes, la reforestación, regenerando los árboles, el desarrollo rural e industrial e industrias forestales. Permítanme, por favor. Ahí está. Entonces tenemos acá,
¿okay? El título octavo se refiere del régimen impositivo, control y estadística, siempre el tema forestal. Y algo novedoso que nos trae acá la ley forestal, jóvenes, contempla algunos delitos en que se incurre, pues por el aprovechamiento del bosque, el uso del bosque, sin las autorizaciones y las licencias correspondientes. Entonces, acá tenemos el título noveno de los delitos y faltas contra los recursos forestales. Podríamos decir de los delitos forestales. Es más, aquí vamos a ver, hay una discusión especialmente de los penalistas, especialmente de los estudiosos de derecho penal jóvenes, indican de que estos delitos debían de estar en el Código Penal y no en forma dispersa, como sucede en Guatemala, en algunos textos legales, como es este caso. Prácticamente es como, está difuso, digamos. Y la idea que tienen es mejor que esté en un solo texto y obviamente en el derecho penal. No solamente facilita el manejo, el uso para abogados y también para jueces, para tribunales y litigantes jóvenes, al estar en un solo cuerpo legal y no así en forma dispersa como aparece en la normativa, como aparece en esta normativa. Entonces, sin embargo, el legislador dispuso que en el texto de esta ley, pues aparecieran precisamente los delitos forestales, más o menos son como 10, 11 delitos forestales y algunas faltas de carácter forestal. Entonces encontramos acá delitos y faltas contra los recursos forestales. No obstante, pues la observación, el pedido de los estudiosos del derecho penal para que estuviesen en un solo cuerpo legal, que es el caso del derecho del Código Penal. Sin embargo, repito, el legislador guatemalteco dispuso de que esos delitos aparezcan en el texto de cada ley. De igual manera, vamos a ver, por ejemplo, en la ley de áreas protegidas, también en esa ley se regulan algunos delitos en relación al aprovechamiento ilícito de estas áreas protegidas. Y finalmente en el título décimo aparecen las disposiciones transitorias y derogatorias. Así encontramos que el título 1, que se refiere a las disposiciones generales, comprende dos capítulos. El capítulo primero o el capítulo 1 se refiere al objeto y a las políticas generales en materia forestal. Comprende los artículos 1, 2 y 3. Y luego la ley apareja una serie de definiciones. Trae 32 términos legales o generales que se refieren a la actividad silvícola. Aparece en el artículo 4, oportunamente vamos a ver estas definiciones legales. Si queremos, acá aparecen definiciones, pero realmente son conceptos. Son términos, son categorías o palabras legales y que aparejan sus respectivas definiciones. Sin embargo, el capítulo 2 nos dice definiciones, pero realmente son 32 términos, 32 categorías legales, 32 palabras que se definen legalmente y que se va a entender precisamente por cada uno de estos 32 conceptos en el artículo 4. El título 2 del órgano de dirección y encargado de la aplicación de la ley, encontramos acá 1, 2, 3 capítulos. El capítulo 1 se refiere a las disposiciones generales en esta materia de estructuración de este órgano, creación y estructura del órgano que se encarga de la aplicación de la ley. Tenemos del artículo 5 al artículo 8. Luego la organización propiamente de la entidad. Comprende del artículo 9 al 19. Nos refiere cómo se organiza esta nueva institución, el Instituto Nacional de Bosque. El capítulo 3 se refiere al régimen financiero del instituto. Probablemente, va jóvenes del artículo 20 al artículo 25. Probablemente sea de poco interés para nosotros, repito, es más de carácter financiero y administrativo,
en esta oportunidad pues vamos a darle mayor atención a los términos, por favor, a los términos de carácter legal. Ahí estamos. Entonces, luego, el título 3 se refiere a las concesiones. Las concesiones es una autorización por parte del Estado para aprovechar precisamente el recurso bosque, el recurso forestal. Y comprende un capítulo único, un solo capítulo, el capítulo único. Va del artículo 26 al artículo 33. El artículo 29 establece que la adquisición se hará, vean, por favor, jóvenes, cuando hablamos de concesiones, acá también pues, la ley hace referencia y remite más que referencia, hace una remisión a la observancia o la observación y al cumplimiento de lo que dispone la ley de contrataciones del Estado, decreto número 57 y 192, en materia de concesiones. Y aquí mismo vamos a encontrar las licencias. Nuevamente es una autorización para el aprovechamiento del recurso. Pero vamos a hacer una diferencia entre concesión y licencia cuando veamos esta parte de la ley. El título cuarto se refiere de los bosques y su protección. Aparecen dos capítulos abordando este tema. El capítulo 1 se refiere de los bosques, va del 34, del artículo 34 al artículo 35. El capítulo 2 se refiere a la protección de los bosques y de los suelos de vocación forestal. Comprenden los artículos del 36 al 47. Aquí existe una preocupación, un interés a la vez por parte del Estado de proteger estos suelos de vocación forestal, ya que, como vamos a ver, jóvenes, aquí se habla de las famosas fronteras. Hay dos fronteras. La frontera agrícola, que se va ampliando más, cada vez más, y ocupando suelos de vocación forestal. En lugar de realizar o impulsar la actividad silvícola en estos suelos, se aprovecha para impulsar la agricultura. Pero también está la ampliación acá de la ganadería. De igual manera, jóvenes, por ejemplo, se va ampliando, se van cortando los bosques de vocación forestal, el suelo de vocación forestal, y se convierte en lugares, en zonas de pasto para el ganado. Y obviamente la ubicación del ganado en esos suelos. De ahí viene pues la idea en este capítulo 2 de la protección de los bosques, para evitar que esas fronteras, tanto de la agricultura como de la ganadería, se siga ampliando en perjuicio de los suelos de vocación forestal. El título 5 se refiere al aprovechamiento. Del aprovechamiento, manejo e industrialización forestal. Esto es bien interesante, ya que, como les decía, el aprovechamiento, es decir, beneficiarse del bosque económicamente, fundamentalmente, económicamente, cuando ya se habla, por ejemplo, de comercio, económicamente del bosque, porque también se puede aprovechar del bosque, por ejemplo, para leña, pero eso no es con fines de lucro, no, es más para servir a la familia, e incluso alguien hace una casa de madera para proteger a su familia, efectivamente está aprovechando el recurso forestal, el bosque, jóvenes, pero no con fines lucrativos. Entonces acá vamos a ver el título quinto, hace referencia precisamente a ese aprovechamiento económico del recurso forestal. De esa cuenta ya se introduce el manejo e industrialización forestal y comprende dos capítulos, el aprovechamiento y manejo del bosque, que van del artículo 48 al artículo 61. El capítulo 2 se refiere a de la industrialización del bosque. Acá ya se piensa en grande, que Guatemala pudiera pues, aprovechar muy bien su recurso forestal, en más hasta donde fuera posible, exportar ese recurso forestal. Les decía, es el caso precisamente de Chile. Chile es uno de los países de Latinoamérica que exporta mayor cantidad de manera
madera, perdón, a todas partes del mundo, especialmente a América. El título séptimo se refiere a de la forestación y reforestación. El capítulo 1 se refiere a la repoblación forestal, que está en el artículo 66. El capítulo 2, las obligaciones y proyectos de repoblación forestal, que comprende del artículo 67 al 30. Les decía, vamos a hacer una diferencia entre la forestación y la reforestación. La forestación es suelo, hay suelo, tierra de vocación forestal, pero que no tiene bosque. Entonces se busca sembrar precisamente árboles para que a futuro pues tengamos ahí árboles, tengamos bosque. Se está hablando de forestación y darle precisamente nuevamente ese espacio al suelo que tiene precisamente esa vocación para el bosque. Y la reforestación se refiere, jóvenes, a tierras que han tenido y tienen recurso bosque, que sin embargo pues se está aprovechando, entonces se busca de que se reforeste para que no quede totalmente el suelo sin bosque. Entonces veremos pues que acá hay incluso programas de reforestación jóvenes importantes que apoya el Instituto Nacional del Bosque a través precisamente del presupuesto estatal. Entonces el capítulo 1 se refiere, repito, a la repoblación forestal y el capítulo 2, artículo 66, capítulo 2, las obligaciones y proyectos de repoblación forestal, que va del artículo 66, 7 al 70. El título séptimo se refiere del fomento de la forestación, reforestación, desarrollo rural e industrias forestales. Este es un tema muy interesante que le ha puesto mucha atención Naciones Unidas a través de esta entidad, la FAO Jóvenes, cómo lograr el desarrollo rural y especialmente haciendo uso de esta actividad agrícola, a la actividad del campo, a la silvicultura, para precisamente favorecer mejores condiciones de vida en el área rural, en varios aspectos, salud, educación, cultura, en política, en varios aspectos de la vida rural. Bueno, de esa cuenta se habla precisamente del desarrollo rural. Y luego también la instalación de industrias forestales, obviamente en el área rural. El capítulo 1 se refiere a los incentivos forestales. Aquí vamos a hablar de un proyecto que cuando surge la ley en 1996, jóvenes, va a ser apoyado por el Ministerio de Finanzas Públicas, el gobierno, a través del programa de incentivos forestales, que se les denomina PINFOR, para sembrar árboles, para la forestación, y a las personas que sembraban árboles, pues se les reconocía algún dinero. Entonces va del artículo del 71 al 82. Y como han visto, han leído, o en su caso, pues sí, van a releer estos documentos, jóvenes, hay información respecto a estos incentivos forestales y también cantidad de dinero que se ha invertido por parte del Estado a través del Ministerio de Finanzas Públicas para estos incentivos forestales. Así tenemos en el capítulo 2 los incentivos al pequeño propietario. El pequeño propietario tiene que tener determinada cantidad de dinero, como vamos a ver en la ley, para poder ser beneficiario precisamente de este incentivo para sembrar árboles. Estamos hablando de la forestación y está en el artículo 83. Es más, digamos, acá ha ido variando un poco el programa inicial del PINFOR, pero se continúa trabajando todavía. Hoy día hay mucho interés por apoyar esta iniciativa en el campo, principalmente a través del tema de forestación. Luego tenemos en el capítulo 3 del Fondo Forestal Privativo, que comprende los artículos 84 al 86. Acá vamos a ver en qué consiste este Fondo Forestal Privativo, que va a ir formando el INAV como una obligación, precisamente
para que en un momento dado pueda atender el tema forestal, que es prácticamente, es decir, su competencia. El título octavo se refiere al régimen impositivo, el control y estadística, ciertas imposiciones que hay con el régimen impositivo, precisamente sobre el aprovechamiento del recurso bosque. Entonces hablamos del capítulo 1, derecho de corta, vamos a ver en qué consiste, el artículo 87, está en el artículo 87, el capítulo 2 se refiere del registro y la estadística forestal. Acá el Instituto Nacional de Bosque tiene la obligación, pesa sobre el INAH, el registro y la estadística precisamente del tema forestal en nuestro país. Está, repito, en el artículo 88. El título noveno, casi terminando, el título noveno, jóvenes, se refiere a los delitos y las faltas contra los recursos forestales. Aquí nos introduce en el capítulo 1, en el marco precisamente de estos delitos y faltas forestales, hace una referencia a las disposiciones generales. En los artículos 89 al 91 nos introduce, repito, a los reveninos, cuando se puede cometer un delito, y exactamente ya en el capítulo 2, acá encontramos ya la regulación precisa de los delitos forestales, que comprenden los artículos 92 al 102. Repito, jóvenes, son como 10, 11 artículos que regulan los delitos forestales en el texto de esta ley. Muy a pesar de lo que han dicho los penalistas, los estudiosos del derecho penal, que estos delitos debían estar en el Código Penal de manera unificada, en un solo cuerpo legal. Sin embargo, decía, ha sido decisión del legislador guatemalteco dejar estos delitos forestales precisamente en la ley forestal como está actualmente. Entonces tenemos acá el título noveno, se refiere a esto, a la disposición de delitos, y luego el capítulo tercero se refiere a las faltas forestales, en el artículo 103. Finalmente, el título décimo nos regula las disposiciones transitorias e interrogatorias en un solo capítulo, que va del artículo 104 al 117. Pues esta es la esquemática jurídica de la ley forestal, decreto número 106-96, 101, perdón, el decreto número 101-96 del Congreso de la República. Pues vamos a entrar ya en materia para ver la ley forestal. A ver la ley forestal. Aquí tenemos, jóvenes. Aquí tenemos la ley forestal. No sin antes, quisiera agregarles, por favor, ya algunos compañeros empezaron a enviar sus trabajos, pues les agradezco mucho. Me permiten adelantar un poco los trabajos el laboratorio, jóvenes, de los 10 puntos sobre el tema, el proceso catastral. Pues me da un poquito de tiempo para adelantar también la calificación, ya que pues nuestro salón es un poquito numeroso, y para que ya al día del examen, pues espero que no nos tardemos mucho en entregar los resultados, tanto del examen parcial como de sus respectivos trabajos. Agradecerles a aquellos compañeros que han subido ya su trabajo, y invitarlos también a los que no lo han hecho. Pues tenemos hasta el día viernes 30. Entramos a ver la ley forestal, jóvenes. Tenemos acá el decreto número 101-96. Los que ya leyeron estos dos documentos que subí en Classroom, pues se van a dar una idea a qué se refiere precisamente esta parte considerativa del decreto ley, del decreto número 101-96 del Congreso de la República. Hablábamos que tiene 4 considerandos. El primer motivo, jóvenes, señala que los recursos forestales pueden y deben constituirse en la base fundamental del desarrollo económico y social de Guatemala.
que mediante el manejo sostenido pueden producirse bienes que coadyuven a satisfacer las necesidades de energía, de vivienda y alimentos. Servicios que contribuyen a elevar la calidad de vida, el nivel económico, educación y recreación de las poblaciones, la protección de los recursos naturales y la fijación del carbono. Quisiéramos agregar acá en esto del aprovechamiento, jóvenes, acá al indicar que los recursos forestales pueden y deben constituirse en la base fundamental del desarrollo económico y social. Muy tradicionalmente en nuestro país se enfocó que el único impulsor o la única actividad agrícola, jóvenes, impulsor del desarrollo económico y social de nuestro país era la agricultura. Sin embargo, luego aparece la ganadería, el siguiente, eh, la siguiente actividad económica que permite precisamente el impulso del desarrollo económico y social del país. Y al hablar del desarrollo económico y social del país, especialmente del área rural, jóvenes, viendo la agricultura como una posibilidad, como una actividad económica que da trabajo a muchas personas. Y luego la ganadería también, que ofrece trabajo a las personas que trabajan en el área rural. Pero el tema forestal, el tema silvícola, no se había tomado en consideración como base fundamental de ese desarrollo económico-social, sino que sencillamente ahí estaba la madera, los mismos agricultores para avanzar la frontera agrícola, jóvenes, pues cortaban los árboles. Y una vez que cortaban los árboles, incluso quemaban los árboles, a veces hasta los bosques, pero más los árboles no se aprovechaban, se cortaban para avanzar el tema de la agricultura e incluso de la ganadería, y los árboles se podrían. Ahí morían los árboles, se destruían y abonaban la tierra, obviamente, pero no se tenía ese concepto, esa visión de que también el recurso bosque es útil, es fundamental para el desarrollo económico y social. Hasta en estas últimas décadas, cuando algunos países, es el caso, decíamos, de América Latina, jóvenes, Chile, le va a dar un enfoque muy interesante de desarrollo económico al tema forestal. De igual manera, Noruega. Noruega al principio era un país que hacía barcos e incluso casi acabó su bosque cuando empezaron a construir estas grandes naves marítimas. Pero sin embargo también se dieron cuenta, jóvenes, que al destruir el bosque también se destruía el ecosistema, el régimen de lluvias, razón por la cual volvió la vista Noruega hacia el aprovechamiento forestal y también con leyes estrictas y como una alternativa de desarrollo económico y social. Hoy día es uno de los países también que exporta madera, tiene recursos bosque y por cierto muy protegido, jóvenes, entre otros países, razón pues por la cual acá ya en esta ley, en 1996, se le va a dar esa visión, se tiene esa concepción de la actividad silvícola como algo importante precisamente para el desarrollo económico y social del área rural y de manera general del país. Luego, introduciendo siempre, porque vamos a ver que a estas alturas del avance de la humanidad y particularmente en el caso de nuestro país, jóvenes, ya se ve la necesidad de, sobre todo por la aportación que tiene el derecho ambiental en el tema precisamente del ambiente, se introduce el concepto de sostenibilidad, que se desarrolle, que se aproveche precisamente el bosque, pero no de manera irracional, no de manera dilapidaria, solo pensar en el hoy, el aprovechamiento de hoy, el día de hoy, para esta generación, sin importar el día de mañana o el futuro de la sociedad
o las futuras generaciones de la sociedad. Terminar todo y qué importa a los que vienen que vean de dónde obtienen. De esa cuenta, habíamos indicado que la palabra sostenibilidad conlleva así esa idea fundamental, principal, jóvenes, que se puede aprovechar un recurso el día de hoy, pero siempre pensando en el mañana. De esa cuenta, el término sostenible, la sostenibilidad. Aprovechar hoy, pero no en forma, repito, irracional, dilapidaria, sino que siempre pensando en el mañana. Razón por la cual se introduce ya en esta parte considerativa de esta ley al indicar que mediante el manejo sostenido puede producirse bienes que coadyuven a satisfacer las necesidades de energía, hablamos de leña especialmente, de vivienda o en su caso el carbón, perdón, energía, la vivienda, pues la madera, jóvenes, y los alimentos, que también el recurso bosque proporciona precisamente este tipo de alimentos. Y vamos a ver, no necesariamente los frutos del bosque, sino que también de los animales que se encuentran en los bosques, por ejemplo. Entonces, tenemos eso ya con esa visión, servicios que contribuyen a elevar la calidad de vida, el nivel económico, la educación y la recreación de las poblaciones, la protección de los recursos naturales y la fijación del carbono. Importante entonces también esa visión que se tiene de uso. Anteriormente se utilizaba mucho el concepto o la palabra racional, pero repito, jóvenes, hoy lo racional supera el alcance de la palabra sostenibilidad o sostenido o sostenible. Considerando que el incremento de la productividad sostenible de los bosques, gracias a que se también está pensando en el mañana, muy bien, se aprovecha hoy, pero también está pensando en el mañana, así como de los bienes y servicios que aportan a la sociedad guatemalteca, constituyen el principio para su conservación y se requiere además una identificación concreta por parte del sector público y privado en todas sus expresiones de desenvolvimiento y organización de la importancia del bosque como protector de la biodiversidad y de otros recursos naturales que son la base de la economía del país, como el suelo y el agua, así como un crecimiento racional de la agricultura y la ganadería que no afecte tierras forestales. Creo que las ideas importantes que subyacen en esta parte considerativa, jóvenes, volvemos otra vez a la productividad sostenible del bosque. Creo que es bien importante. Uno. La otra es en cuanto a la participación del sector público y sector privado. Creo que es importante que las instituciones del Estado, por su participación y su identificación, como indica acá, jóvenes, en ese proceso de aprovechamiento del recurso de bosque, pues también se tenga la conciencia sobre la importancia que tiene el recurso bosque. De igual manera, el sector privado, para que, como se indica acá, pues que se enmarque ese aprovechamiento en la ley, en el principio de legalidad. Porque vamos a ver, jóvenes, continúa aún, lamentablemente, no obstante, lo que indica esta parte considerativa de la ley, todavía sigue la tala ilegal de los árboles o del bosque. No obstante existir el sector público y consciente también el sector privado, desafortunadamente, ¿verdad?, a través precisamente de la deforestación. Entonces tenemos acá, y luego de la importancia del bosque como protector de la biodiversidad. Sabemos que dependiendo del lugar, dependiendo de la zona, también la existencia de vida, de fauna y flora en esos bosques es totalmente diferente, distinto, jóvenes, pero que también es que se busca la protección. Es el caso, yo creo que, por ejemplo, tenemos acá dos símbolos nacionales, quisiéramos agregar, acá, por ejemplo, la monja blanca está
en un lugar, precisamente así es la biodiversidad de ese lugar y que necesita protección. Sin embargo, con la deforestación acelerada, jóvenes, va perdiendo precisamente la humedad, el bosque, y también la monja blanca casi está en proceso de extinción, por un lado. Y por otro lado, de igual manera, el quetzal. Anteriormente, el quetzal es su santuario, por decir así, jóvenes, el lugar natural del quetzal era las Verapaces, especialmente Alta Verapaz, por la zona húmeda de bosque, Alta Verapaz. Sin embargo, con ese acto de aprovechamiento ilícito del recurso bosque, muy intenso y también muy extenso, jóvenes, el quetzal ha ido emigrando. Primero emigró acá a nivel interno, se fue al departamento de San Marcos, empezó a aparecer el quetzal y posteriormente cruzó las fronteras nacionales. Y hoy pues tenemos el quetzal en Costa Rica, donde hay realmente una protección, el tema forestal muy fuerte desde el punto de vista legal por parte de Costa Rica, precisamente por esto de la biodiversidad, como se indica acá, jóvenes, de la importancia del bosque como protector de la biodiversidad y de otros recursos naturales, de igual manera para el suelo y el agua. Hoy se ha hablado, ha habido mucha deforestación, jóvenes, incluso cuando llueve demasiado se satura la tierra y los problemas precisamente de erosión de la tierra se está dando hoy día. Y luego se habla acá también, les decía, en la parte introductoria de esta plática, jóvenes, el crecimiento de la frontera agrícola en forma prácticamente no racional, como se indica. Acá se requiere que sea en forma racional, y al igual que la ganadería, pero acá está entrando, está quedándose corta la tierra de vocación forestal. Entonces, como se indica, así como un crecimiento racional de la agricultura y ganadería que no afecte tierras forestales. Es el caso exactamente del Petén, jóvenes, con la finalidad de aprovechar el recurso bosque, se ha ido ampliando especialmente la frontera ganadera en el departamento de Petén. Y hay un aprovechamiento muy fuerte de manera ilegal del recurso forestal en el departamento del PT. Y ahí entonces el motivo, eh, eh, la base o la motivación precisamente de este decreto 101-96. Considerando que el sector público deberá promover y orientar las actividades forestales. Volvemos otra vez a cajones, el sector público, que sean las entidades del Estado, buscando maximizar la producción sostenible de bienes y servicios del bosque, propiciando la participación de las comunidades rurales en las actividades y en los beneficios del uso sostenido de los bosques, como fundamento de los programas de desarrollo forestal, mediante el empleo técnico de los bosques de acuerdo a sus características naturales y a su entorno social y ecológico. Función reguladora que deberá ser ágil a fin de estimular la actividad privada legal del manejo sostenido, reforestación, artesanía e industria forestal. Creo que acá se ha también puesto, los legisladores tomaron en consideración la participación de las comunidades rurales como organizaciones jóvenes rurales en el aprovechamiento del bosque, pero siempre desde la perspectiva sostenible, teniendo tierras y en sus tierras bosques, pues que se aproveche precisamente ese bosque por parte de las comunidades rurales. En esta, pero también está la actividad privada, principalmente, como encontramos acá, la actividad privada, el estímulo, como indica la Constitución de la República, estimular esa actividad privada por parte del gobierno de la República, pero en el manejo sostenido precisamente del recurso bosque. Creo que es importante, incluso para la reforestación, la participación en los programas de reforestación y en la promoción de la artesanía forestal y la industria forestal.
Finalmente, el cuarto considerando señala que la participación coordinada del sector privado, obviamente va a ser también en coordinación con el sector público, jóvenes, la participación coordinada del sector privado, razón por la cual vamos a ver una de las cámaras del CACIF aparece integrando precisamente el órgano que gobierna el Instituto Nacional del Bosque, jóvenes, bajo esta idea de la participación coordinada del sector privado en todas sus expresiones de desenvolvimiento en el manejo sostenido de los bosques, la reforestación y la industria forestal coadyuvarán a mejorar la participación de la actividad forestal en el desarrollo económico y social del país, a través de la generación de empleo y el incremento de la producción, por lo que es indispensable la coordinación intersectorial, nuevamente, para aplicar la agilidad y eficacia de las estrategias de desarrollo sostenible. Creo que acá también refleja una realidad de la participación coordinada del sector privado que tiene el capital, principalmente jóvenes, para manejar esta actividad forestal, pues también promoviendo precisamente empleo, generación de empleo, incremento de producción, pero desde la perspectiva, repetimos acá jóvenes, principalmente del aprovechamiento sostenible de esta actividad, razón por la cual se habla de una estrategia de desarrollo sostenible. Entonces, la parte considerativa, estos considerandos nos indican que es importante tomar en consideración, yo creo, como prioridad, jóvenes, el manejo sostenible del bosque. Y obviamente el aprovechamiento sostenible del bosque, donde hay una participación muy importante del sector público, como garante precisamente de ese aprovechamiento y también el compromiso del sector privado de aprovechar en estos términos el recurso bosque. Pero por otro lado, yo creo que también hay un reconocimiento ahora, como aparece en el tercer considerando, de la participación de las comunidades rurales en estas actividades. Y volvemos nuevamente, jóvenes, a la idea empresarial hoy día que se impulsa en el agro. Por favor, en esta parte, aunque no aparece expresamente acá, pero ni idea tenemos, pero en el contexto de lo que hemos ido hablando, tratar de forjar organizaciones que vayan con esa idea de desarrollar su iniciativa, su emprendimiento para el desarrollo, veíamos ya no solamente de la actividad agrícola en sí, de la ganadería en su caso, sino ahora también de la actividad civil, que resulta muy importante, obviamente, a través de las comunidades organizadas, porque individualmente sabemos que la persona, el trabajador individual, al final campesino, que trabaja en el campo individualmente, pues queda prácticamente sujeto individualmente, jóvenes, a condiciones de trabajo dependiente, en tanto que en grupo, de manera organizada, mejor si su organización es legalizada, tiene la posibilidad de impulsar su propia iniciativa eh, para la participación en esa actividad económico-social y especialmente en el tema del. Así tenemos la ley forestal. El título 1, veíamos poner disposiciones generales, el capítulo 1, objeto y políticas generales. El artículo 1 señala el objeto de la ley. Con la presente ley se declara de urgencia nacional y de interés social la reforestación y la conservación de los bosques. De urgencia nacional, hay una declaratoria de urgencia nacional y de interés social. Nuevamente encontramos acá la participación del Estado desde esta perspectiva y volvemos a decir, jóvenes, esperamos no cansarlos, pero en el sentido de decir, jóvenes, que esta ley es precisamente una ley que se ubica en la rama del derecho agrario, en el derecho agrario, forma parte del derecho agrario. Y decíamos que el derecho agrario en Guatemala es de naturaleza pública y razón por la cual entonces viene ese interés social, el interés que tiene el Estado y la obligación principalmente, jóvenes, de controlar, participar, intervenir en este tema.
Así tenemos entonces, mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos. Nuevamente, el manejo sostenible, recuerden, jóvenes. Vamos a leer, yo creo que es importante establecer, conocer los objetivos que se buscan con esta ley. A, reducir la deforestación de tierras de vocación forestal y el avance de la frontera agrícola especialmente, pero también de la ganadería joven, a través del incremento del uso de la tierra de acuerdo con su vocación y sin omitir las propias características del suelo, su topografía y el clima. Entonces acá hay una reducción de este fenómeno de deforestación, de esta actividad normalmente ilícita de la tierra de vocación forestal, o puede ser también ilícita a jóvenes y que ya no se reforesta. Y la preocupación siempre, dado de que se ha dicho siempre de que Guatemala, por excelencia o por naturaleza, es un país agrícola, pero agrícola no solamente en la agricultura, hoy, sino que también estamos hablando de la actividad agrícola, ganadería, hoy día, yo creo con mucho acierto, la silvicultura, obviamente el aprovechamiento del agua. También. B, promover la reforestación de áreas forestales actualmente sin bosque para promover al país de los productos forestales que requiera. Acá promover la reforestación, es decir, que había bosque, existía bosque en estas tierras, en estos lugares. Razón por la cual se habla de áreas forestales, de tierras de vocación forestal. Y que hoy día, pues, probablemente por la deforestación, ya se quedó sin bosque. Entonces, existe como objetivo primordial promover la reforestación en estos lugares. C, incrementar la productividad de los bosques existentes, sometiéndolos a manejo racional y nuevamente sostenido de acuerdo a su potencial biológico y económico, fomentando el uso de sistemas y equipos industriales que logren el mayor valor agregado a los productos forestales. De apoyar, promover e incentivar la inversión pública y privada en actividades forestales. Más y especialmente, jóvenes, la inversión privada. El Estado realmente invierte muy poco, casi nada. Tenemos los incentivos forestales, pero acá en el término de inversión vamos a ver más ha sido la participación del sector privado en actividades forestales para que se incremente la producción, la comercialización, la diversificación, el tema industrialización como una aspiración, como un ideal, y conservación de los recursos forestales. En el tema precisamente silvícola, la industrialización. De igual manera, se ha visto la industrialización y se busca la industrialización, jóvenes, de la práctica agrícola propiamente, de la agricultura propiamente. Y conservar los ecosistemas forestales del país. Y creo que es importante, por ejemplo, solo termino de leer, perdón, jóvenes, a través del desarrollo de programas y estrategias que promuevan el cumplimiento de la legislación respectiva. Especialmente vamos a ver en cuanto a los ecosistemas forestales, lugares que durante años, probablemente siglos, jóvenes, ha habido ahí árboles, pinos, coníferas, y de repente se le ocurre a alguien ir a sembrar otro tipo de árboles, pues es probable de que altere el ecosistema forestal de ese lugar, el ecosistema forestal del país, razón por la cual se habla a través del desarrollo de programas y estrategias que promuevan el cumplimiento precisamente de la legislación forestal. Tampoco es de ir a alterar estos ecosistemas. Yo creo que les decía, aquí es donde de una u otra manera ha ido avanzando el trabajo del Instituto Nacional de Bosque hoy día, jóvenes, ha ido ganando experiencia en el tema, especialmente con el impulso de este tipo de desarrollos y el famoso PINFO, para ver qué especie de árbol se va a sembrar en determinado lugar, tomando en consideración precisamente ese ecosistema forestal. F, propiciar el mejoramiento en el nivel de vida de las comunidades al aumentar la provisión de bienes y servicios provenientes del bosque para satisfacer las necesidades de leña,
de vivienda, infraestructura rural y alimentos. Por un lado, jóvenes, el mejoramiento de vida de las comunidades, pero también, además de servicios, bienes, en cuanto a bienes y servicios, pero también la promoción de trabajo, del trabajo, de plazas de trabajo. Y las comunidades, repito, organizadas también pueden propiciar y promover el trabajo de los miembros de sus organizaciones comunitarias. Y obviamente, que con mucha razón, y eso se ha desarrollado, jóvenes, a través de la iniciativa privada, pues, que decía hace un momento, contando con mayor capital, pues puede generar trabajo en estos lugares para favorecer precisamente a la mano de obra silvícola del país. Dos, aplicación y observancia de la ley. ¿Me permite? Dos, tenemos a la observancia, perdón. Acá, jóvenes, aplicación y observancia. Esta ley es de observancia general y su ámbito de aplicación se extiende a todo el territorio nacional. Aquí ya no es como veíamos inicialmente, jóvenes, en el caso del Instituto Nacional de Transformación Agraria, dejó a un lado el Petén y atendió únicamente a los 21 departamentos. Al igual hoy que la ley del Fondo de Tierra, jóvenes, tiene jurisdicción en todo el territorio nacional. Y así estamos viendo también acá su aplicación es en todo el territorio nacional. Comprenderá a los terrenos cubiertos de bosque y a lo de vocación forestal, tenga o no cubierta forestal. No se consideran tierras incultas u ociosas, porque todavía quedó en manos y bajo la potestad y el mandato para el fondo de tierras, ver las tierras incultas y ociosas para fines precisamente de imposición de sanciones. Ella no expropiación, como se le facultaba al INTA, pero razón por la cual aparece acá no se consideran tierras incultas u ociosas las cubiertas por bosques, cualquiera que sea su estado de crecimiento, desarrollo, origen, composición, edad y función, ni las tierras declaradas como áreas protegidas por la ley. En nuestro país existen varias áreas protegidas, como veremos oportunamente en la ley de áreas protegidas, jóvenes. No se consideran, repito, tierras incultas u ociosas. Artículo 3. Acá creo que es importante, por favor, le vamos a poner mucha atención a la palabra aprovechamiento. Aprovechar, repito, jóvenes, es decir, muy bien, acá cortemos árboles, utilicemos los árboles, utilicemos las hojas de los árboles, no sé, probablemente las raíces, los frutos, todo lo que produce el árbol, jóvenes, ya sea madera o como dicen, no madera. Vamos a ver acá el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo acá está en la ley la madera. Normalmente se piensa en la madera, pero sin embargo también las semillas, las resinas, las gomas, el palo de hule, por ejemplo, jóvenes. Incluso hablamos, por ejemplo, del chicle, en su caso, jóvenes, el zapote, y otros productos no maderables. Será otorgado por concesión. Por favor, aquí vamos a tener mucha atención a esto, jóvenes, por favor, que aquí ya nos va a marcar una diferencia a la ley entre lo que es concesión y lo que es licencia. Dice, será otorgado por concesión si se tratara de bosques en terrenos nacionales, en terrenos municipales, en terrenos comunales de las comunidades, o de entidades autónomas o descentralizadas, o por licencias, es la otra forma. Por concesión o por licencia es la otra forma. Ahora, ¿cuándo se habla de licencia? Si se trata de terrenos de propiedad privada, cubiertos de bosque. Entonces aquí muy claramente tenemos una diferencia. Cuando es bosque situado en tierras del Estado, en tierras nacionales, municipales, comunales o de entidades autónomas descentralizadas, se puede dar el aprovechamiento de ese recurso forestal del bosque mediante concesión. O sea, una autorización para que se pueda aprovechar ese bosque. Se obtenga un beneficio económico, obviamente. O bien,
Si se trata de bosque situado en terrenos privados, en tierras privadas, en propiedad privada, ya sea dominio propiamente, probablemente también en derechos de posesión, se autoriza su aprovechamiento para obtener algún beneficio mediante licencia o por licencias. Es una gran diferencia, por favor. Porque si preguntamos en el examen, dice, las tierras del Estado se aprovechan mediante licencia, perdón, el bosque situado en tierras del Estado se aprovecha mediante licencia. Sí, la respuesta está equivocada, obviamente. El bosque situado en tierras privadas y en tierras particulares se aprovecha mediante concesión. Sí, la respuesta obviamente es equivocada. Tiene que ser por licencias. Luego el segundo párrafo. Esto es bien importante, jóvenes, en relación al aprovechamiento. Yo creo que es una de las partes más importantes de la ley, porque precisamente acá se dan los aprovechamientos de manera sostenible para promover el desarrollo, aparte, decía, la reforestación, la deforestación, etcétera. Luego tenemos las concesiones y licencias. Acá nos habla de estas dos autorizaciones. Las concesiones, las licencias de aprovechamiento de recursos forestales. Ahora viene, ¿cuál es la diferencia, por favor? Dentro de las áreas protegidas, se otorgarán en forma exclusiva por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, mediante los contratos correspondientes de acuerdo con la Ley de Áreas Protegidas y demás. Vean, por favor, aquí ya interviene el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Aquí no nos dice todavía quién. Este primer párrafo de la ley, quién autoriza, quién otorga las concesiones y las licencias. En tanto que en el segundo párrafo, de manera expresa, ya nos regula que al Consejo Nacional de Áreas Protegidas, como órgano decisor, definitivamente como órgano decisor, va a decidir, para decir Juanes, y autorizar el aprovechamiento, ya sea mediante licencias y concesiones. Pero no se pierde la idea, vean, por favor, jóvenes, concesiones. Es decir, que acá también vean y veremos oportunamente en la ley de áreas protegidas, acá nos da a entender que aun cuando hay áreas protegidas que están en propiedad privada, hay áreas protegidas en terrenos privados. Y ahí hay bosque, pero ahí interviene el Consejo Nacional, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y otorga la autorización mediante licencia. Pero si fueran áreas protegidas, por ejemplo, jóvenes, acá, y están en terrenos del Estado, le corresponde precisamente se autoriza mediante concesión por parte, obviamente, del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Voy a dejar acá en el aire una pregunta, jóvenes, no la vamos a contestar, pero ¿qué sucedería, por ejemplo, habiendo bosque en el área protegida Mario Dari, que está en Baja Verapaz, en Purulá, Baja Verapaz, el famoso biotopo del Quetzal? Y alguien dice, queremos aprovechar el bosque que está en esta área. Y como es área protegida, obviamente le correspondería al Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, ahora la pregunta es, ¿está en terrenos del Estado, de Mario Dari, o está en terreno privado? Y aquí hemos visto la intervención de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me adelanto en pensar, en decir así de manera definitiva, que se trata de tierras de una entidad autónoma. Es decir, se quisiera aprovechar una concesión ahí, se quisiera aprovechar el recurso bosque en esa área protegida, ya no le correspondería, aunque no aparece expresamente acá, jóvenes, al Instituto Nacional de Bosque, le correspondería esa autorización al Consejo Nacional. Por favor, repito, lanzando esa pregunta, pero vamos a definir totalmente cuando veamos la ley de áreas protegidas. Luego viene acá
Esto es un poquito largo, jóvenes, pero nos apareja acá, nos trae 32 conceptos, les decía, o 32 términos, como dice la ley. Solo que el capítulo se refiere a definiciones, pero prácticamente la definición legal que apareja cada concepto. La definición legal que sería esta, jóvenes, que trae precisamente el término, la palabra o el concepto árbol. Así vamos a ir un poquito rápido, que vamos a entender por algo. Entonces, la ley nos dice, aquí tenemos la definición legal, es una planta leñosa con fuste y copa definida. ¿Qué es área protegida? Son áreas protegidas las que tienen por objeto la conservación, el manejo racional y la restauración de la flora y la fauna silvestre, recursos conexos, interacciones naturales y culturales, que tengan alta significación para su función o sus valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal manera que preservar el estado natural de las comunidades bióticas, acá hablamos de la fauna y la flora, recuerden, de los fenómenos geomorfológicos únicos, de las fuentes de suministros de agua de las cuencas críticas de los ríos, de las zonas protectoras de los suelos agrícolas a fin de mantener opciones de desarrollo sostenible. Eso vamos a entender por área protegida. Entonces en el examen preguntamos, ¿qué es área protegida? Pero casi no lo hacemos así. Vean, jóvenes, ya ustedes ya saben más o menos cómo se hace el examen, nos permite las plataformas hacer el examen. Lo más probable es que describamos, si no la totalidad de esta definición legal, pero una buena parte que conlleve la idea esencial de lo que es área protegida. Y ahí anotaremos área protegida. Si fuera, por ejemplo, una selección, pregunta de selección múltiple, por ejemplo, o de emparejamiento en su caso. Luego, otro término, otro concepto importante, que es aprovechamiento forestal. Esto sí es importante que lo sepamos, por favor. Ya no solamente para efectos de nuestro examen, sino para toda la vida. Y sabemos que aprovechar el recurso forestal es recibir un beneficio, como se dice acá, jóvenes, es el beneficio obtenido por el uso de los productos o subproductos del bosque en una forma ordenada. El aprovechamiento, obviamente, jóvenes, de acuerdo a un plan de manejo técnicamente elaborado. Acá nos van a pedir un plan de manejo forestal, que por lo tanto permite el uso de los bienes del bosque con fines comerciales y no comerciales, bajo estrictos planes silvícolas que garantice su sostenibilidad. Y eso aparece precisamente en el plan de manejo forestal. Entonces, decía que es un aprovechamiento forestal. La primera idea que tenemos es que se trata de un beneficio, es beneficiarse. Aprovechar el recurso bosque es recibir un beneficio, y no necesariamente económico. Dinero, no necesariamente, como vamos a ver, los aprovechamientos, acá ahí tiene una clasificación, hay aprovechamientos comerciales, ahí sí estamos recibiendo dinero, se está recibiendo dinero, pero también hay no comerciales. Luego hay aprovechamientos científicos y hay aprovechamiento de consumo familiar. Entonces encontramos, por ejemplo, dentro de esta clasificación, comerciales obviamente va a significar dinero, sin la menor duda. Los que se realicen con el propósito de obtener beneficios lucrativos, económicos, principalmente, derivados de la venta o uso de los productos del bosque, la madera, probablemente la misma leña. Acá, jóvenes, de los usos, productos del bosque, puede ser precisamente la resina, la goma. Veamos, por favor, acá, pero con fines meramente lucrativos, no hay para dónde obtener algún beneficio económico. Siempre recordemos aprovechamiento es beneficio. Luego están los no comerciales, los que proveen beneficios no lucrativos. Y se clasifican en lo siguiente, en científicos, los que efectúan con fines de investigación científica y desarrollo tecnológico. Puede ser que se bote un árbol, puede ser que ese árbol ha sido atacado, por ejemplo, jóvenes, si pensáramos en enfermedad, por el gorgojo, por ejemplo. Se vota o se votan varios, pero con fines científicos, para estudiar cuál es el efecto, cómo es que le cayó esta enfermedad,
o en relación al estudio de el desarrollo de la vida también de estos árboles. Entonces, con fines meramente científicos. Entonces, no comerciales, hay un aprovechamiento, pero con fines científicos. Y luego también hay un aprovechamiento de consumo familiar, los que se realicen con fines no lucrativos para satisfacer necesidades domésticas, tales como combustible, la leña, por ejemplo, postes para cercas y construcciones en las que el extractor los destina exclusivamente para su consumo y el de su familia. Es un aprovechamiento, pero de carácter familiar. Y luego señala el reglamento, pues nos indicará ello. Luego, lo que es el bosque, jóvenes, creo que es importante, es el ecosistema en donde los árboles son las especies vegetales dominantes y permanentes. Hablamos de bosque, especies vegetales dominantes y permanentes. Y hay una clasificación también de los bosques, bosques naturales sin manejo, bosques naturales bajo manejo y bosques naturales bajo manejo agroforestal. ¿Cuáles son estos bosques naturales sin manejo? Son los originados por generación natural sin influencia del ser humano. Es decir, que no ha habido participación del hombre, el hombre no ha tocado absolutamente nada, ni una plantita. Ahí apareció, si queremos jóvenes, hablamos del silvestre. Ahí apareció en el campo, fue creciendo sin la intervención del hombre, fueron creciendo precisamente los árboles. No ha habido participación del hombre, bosques naturales sin manejo, y hay bastantes en nuestro país. Luego los bosques naturales bajo manejo son los originados por regeneración natural y que se encuentran sujetos a la aplicación de técnicas silviculturales. Acá de otra manera ya ha participado el hombre, probablemente, decíamos jóvenes, hubo una desforestación en determinado lugar, una deforestación en determinado lugar, jóvenes, pero sin embargo se ve que la tierra es de vocación forestal. Entonces ahí ya viene probablemente el INAO, los técnicos del INAO trabajando con los dueños de los terrenos, pues van a hacer aplicación técnicas silviculturales para la regeneración de ese lugar, de ese bosque. Son originados por regeneración natural. Obviamente, a diferencia, pero si queremos, hasta cierto punto, algunos hablan de árboles, si queremos, no propiamente, pero como artificiales. Artificiales en el sentido de que ha tenido ya una participación humana. 3, los bosques naturales bajo manejo agroforestal son los bosques en los cuales se practica el manejo forestal, la agricultura y formación química. Entonces, esta es la clasificación. Otro tema, diría, jóvenes, creo que importante, son 32, pero quisiera resaltar, por ejemplo, lo que es la concesión forestal. Por favor, la concesión forestal, y luego, si queremos, no en contraste, no es en contraste, pero digamos, para hacer la diferencia, ¿sí, jóvenes? Y la licencia. Por favor, la concesión y la licencia. Entonces voy a leer, por ejemplo, luego por favor lean ustedes qué es incentivo, qué es incendio, de especie, ecosistema, etc. Pero ¿qué es la concesión? Vamos a ver, jóvenes, es la facultad que el Estado otorga y obviamente va a ser a través del Instituto Nacional de Bosques, la institución del Estado encargada precisamente de atender el tema forestal. Es la facultad que el Estado otorga a personas guatemaltecas, jóvenes, no extranjeras, a personas guatemaltecas, ya sea individuales o jurídicas, para que por su cuenta y riesgo realicen aprovechamiento forestal en bosques de propiedad estatal. Por favor, póngale atención a esto o subrayen esto, o de propiedad estatal, estamos hablando de autorización o de concesión forestal, con los derechos y obligaciones acordados en su otorgamiento de conformidad con la ley. Obviamente hay que cumplir una serie de requisitos de lo que está en la ley y en el reglamento de la ley. Entonces, ahora veamos qué es una licencia. Si concesión forestal es esto que leemos, ¿verdad? Es una facultad que otorga el Estado para que se aproveche, pero tiene que ser bosque en tierra del Estado. Entonces, ahora veamos qué es una licencia. La licencia también es una facultad que otorga a personas. Ahora hay una gran diferencia acá, jóvenes, no a personas guatemaltecas. Vean, por favor, la gran diferencia. Es la facultad que el Estado otorga a personas individuales,
no necesariamente guatemaltecas, pero en la concesión forestal sí, obligadamente, a personas individuales o jurídicas, para que por su cuenta y riesgo, casi lo mismo dice acá, para que por su cuenta y riesgo realicen aprovechamientos sostenibles, acá, de los recursos forestales, incluyendo la madera, semillas, resinas, gomas y otros productos no maderables en terrenos de propiedad privada, cubiertos de bosques. Entonces aquí vamos a ir en esencia, jóvenes, es una facultad otorgada por el Estado. Es una facultad otorgada por el Estado, la licencia y la concesión. Para aprovechar el recurso bosque que existe en propiedad privada, la licencia, y la concesión en propiedad del Estado. Y ya adicional acá hay una diferencia entre una y otra, pero eso, por favor, ustedes también lo van a establecer, jóvenes, en tanto que la concesión se refiere solo a guatemaltecos o a personas guatemaltecas, ya sea individuales o jurídicas, en tanto que la licencia no limita, se refiere a personas individuales o jurídicas, no necesariamente guatemaltecas, como es el caso de la concesión. Y por otro lado, aun cuando ya en la definición legal de concesión no aparece el aprovechamiento sostenible, en tanto que acá en la licencia sí, pero dentro del contexto de la ley tiene que ser en forma sostenible, aun cuando no aparezca expresamente acá. Tiene que ser en forma sostenible. Y por otro lado, muy preciso acá, vean jóvenes, por favor, casi termino acá por el tiempo, jóvenes. En cuanto a los recursos, ya en esto de los recursos forestales señala, acá se refiere al bosque. En cambio, acá los recursos forestales, de manera muy específica, si queremos, señala que incluye la madera, incluye las semillas, las resinas, las gomas y otros productos no maderables. Muy brevemente, en el documento que les compartí, por ejemplo, jóvenes, ahí se habla del aprovechamiento del chate. Es una hoja más o menos como la hoja de pacaya, y especialmente sale en el departamento del Petén. Es exportable. Es un recurso no maderable. Y también la famosa pimienta gorda, jóvenes, crece de manera natural y también ahí se puede aprovechar perfectamente bien. Es razón por la cual les decía que es un poquito más explícito, en tanto que aquí es más general. Pero en esencia, decía jóvenes, se refiere a facultad del Estado. En ambos casos, tanto la concesión como la licencia para aprovechar el recurso bosque, y la enorme diferencia, la gran diferencia está en que la concesión se refiere a bosques de propiedad estatal. En cambio, a la licencia, bosques en terrenos de propiedad privada. Creo que es la diferencia fundamental. Dejamos esto hasta acá. Les recomiendo, jóvenes, por favor, seguir leyendo los 32 conceptos. Por ejemplo, muy importante, veremos el plan de manejo. Es indispensable en este tema, jóvenes, el plan de manejo forestal. ¿Cuáles son estos productos forestales? Aquí vamos a ver. Creo que otro tema importante para que nos demos idea hasta dónde llega el aprovechamiento del recurso bosque, y luego lo que es reforestación, importante igual, jóvenes, el término silvicultor. Acá encontramos por primera vez en un texto legal la definición de lo que es el silvicultor, persona que se dedica al cultivo y cuidado de los bosques artificiales, los sistemas agroforestales, la tala, la rosa, acá tala raza, cortar desde su base un árbol, la tala, jóvenes, el uso sostenible, importante, por favor, dentro de estas categorías. Hay que leer, obviamente, los 32 conceptos, los 32 términos y su respectiva definición. Muy bien, dejamos esto hasta acá. Para la próxima clase entraríamos al capítulo 2 en relación ya al Instituto Nacional de Bosque. Dejamos esto acá, jóvenes, porque ya se nos fue un poquito tiempo, pues también respetando su tiempo. Les recomiendo avanzar su lectura, la lectura de la ley forestal. Vamos a ser un poquito más rápido para la próxima clase. También creo que vamos a ver muy brevemente la ley de áreas protegidas, muy brevemente.
Y finalmente, ya para el examen va a entrar la ley del RIC, pero ustedes ya están avanzando sobre la esencia de lo que regula la ley del RIC. He visto ya algunos trabajos que ya subieron. Está excelente. Bueno, el libre puede ser a mano, por favor, fundamentado de decir la respuesta. Y luego la descripción es como hablar del proceso de catastro, jóvenes, desde cómo se inicia, algunos ya lo hicieron, y está en la ley, incluso está en los artículos, cómo se inicia, qué fase sigue, qué fase sigue, qué fase sigue, y cuál es la fase final. Así que les deseo lo mejor, por favor, apuntar en los 10 puntos, jóvenes, por favor, no 9, los 10 puntos, jóvenes. Y yo sé que de lo que he leído hasta ahora, su trabajo está muy bien. Muy bien, sí, en computadora, jóvenes. Puede hacer, jóvenes, por favor, pero háganlo ustedes. Porque aquí la idea fundamental y principal es que ustedes lo hagan, jóvenes. Lean la ley. Probablemente esa parte ya no la abordemos. Es posible que ya no nos dé tiempo, pero ustedes ya tienen, y vamos a hacer alguna pregunta precisamente del proceso catastral que es muy importante. Muchas gracias, jóvenes. Les deseo feliz descanso. Me voy a retirar, ya el tiempo se nos venció. Les deseo feliz descanso. Nos estamos viendo el viernes. Muchas gracias por el apoyo, compañero Billy. Muchísimas gracias. Lo vamos a seguir molestando, Billy. Muchas gracias, muy amable. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Buenas jóvenes. noches, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas noches, jóvenes. Me voy a retirar, jóvenes, ya se nos da un poquito el tiempo. Muchas gracias.